Hola, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a Cámara del Terror. El día de hoy les mostraremos cómo escribir una película de terror. Existen muchos tipos de miedos, pero para crear una película es mejor centrarse en uno de ellos. Ese miedo nos ayudará a crear ese monstruo o fuerza maligna que generará todas esas sensaciones de pavor y repugnancia. Por ejemplo, el miedo a los payasos es cuando la visión de un payaso es suficiente para desencadenar una respuesta de miedo. Esa es la esencia del libro de Stephen King y la película It. El miedo al bosque y los peligros que pueden desentrañar perderse en él. Películas como El proyecto de la bruja de Blair se apoyan en ese miedo para generar su terror. American Horror Story es una serie de televisión de antología y horror que cada temporada se dedica a un miedo diferente, generando terror, la casa embrujada, miedo a los fantasmas, miedo a las sectas y mucho más. El origen de Freddy Krueger también está en un miedo. Como contó su creador Wes Craven en una entrevista, el personaje de Freddy estuvo inspirado en algo que ocurrió cuando él era niño. Una vez que sabemos el miedo que queremos trabajar, hay que elegir el subgénero de terror que encaje en ese miedo y analizar todos sus códigos para respetarlos, o si queremos innovar y transgredirlos. Slasher. Podemos tomar como ejemplo Viernes 13, un asesino persigue a un grupo de individuos utilizando métodos o técnicas poco ortodoxas para matarlos. Este tipo de películas están más centradas en mostrar la matanza, por lo que la historia es normalmente sencilla. Género gore, tomamos de ejemplo Evil Dead y Terrifier. La principal característica de este subgénero es la muestra de violencia explícita, mutilaciones y el exceso de sangre, y una violencia muy teatral. La finalidad de ser lo más gráfico posible es porque se pretende enseñar al público la fragilidad del cuerpo humano. Género de horror, tomamos de ejemplo El Exorcista y Frankenstein. Este subgénero se basa en la aparición de sucesos paranormales como fantasmas, demonios o monstruos que ataquen o persigan a una o un grupo de personas por diversos motivos. Género de zombies. Tomamos de ejemplo películas como Guerra Mundial Z y de Exterminio. Este subgénero se basa en el ataque de los muertos vivientes, seres sin razón cuya única misión es alimentarse de los protagonistas. Son películas apocalípticas en donde el fenómeno es una plaga global de la que depende la extinción de la humanidad. Si la esencia de la película es un miedo concreto, ese miedo debe afectar a los personajes de alguna forma. El espectador recibirá ese miedo por cómo lo viven los personajes, por lo que además de que haya un peligro real, ellos deben tener una reacción a ese miedo. Básicamente, los espectadores deben sentir miedo como los personajes en la película. A un lado del miedo están los personajes, que son quienes lo sufren, y al otro lado está el mal. Siempre hay un peligro, ya sea humano o sobrenatural, que acecha a los personajes y al público, desde la oscuridad. Este mal, por lo general en forma de monstruo, psicópata o espíritu, suele tener capacidades extraordinarias y cierta invencibilidad. Los diferentes subgéneros de terror nos muestran muchos espacios idóneos para que se produzca miedo. Lugares alejados como cabañas en el bosque, lugares donde reside la enfermedad física como hospitales, o mental como psiquiátricos, o puede desarrollarse en un hogar propio. Pero entonces deja de ser un lugar familiar para convertirse en un sitio amenazante e inestable. Una vez termina la película y el mal desaparece y los personajes pueden disfrutar de una relativa normalidad hasta que el mal vuelve a activarse, como vemos un ejemplo en Stranger Things. Hemos llegado al final de este video. Suscríbanse, activen la campanita, no olviden dejar su like y nos vemos en el próximo video.